Salmos capítulo 103, verso 12. Dios se ha llevado nuestros pecados, tan lejos de nosotros como lejos están el oriente y el occidente. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Pero están bien? Qué bueno, con energía, con ánimo. Súper. Hey, qué bueno que podemos estar aquí juntos. La verdad que siempre es un honor poder compartir, ¿verdad? Y estar en familia. Recuerden que al final estamos en familia aquí. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante, ¿verdad? Y estamos continuando nuestra serie No lo dejes crecer. El día de hoy es un tema crucial, un tema importantísimo, porque muchas veces confundimos muchas cosas relacionadas con la culpa. Y nuestro corazón, nuestra paz, nuestra salud y nuestra vida se ve directamente impactada por eso y cómo entendemos todo lo que está alrededor de la culpa. Así que hoy vamos a estar hablando de esto, pero en este momento quiero pedirles que podamos orar. Así que los invito a inclinar nuestros rostros y abrir nuestro corazón a Dios. Señor, te damos gracias por este día, gracias por todas las cosas que tú has permitido en la vida de cada una de las personas que estamos aquí, porque podemos ver, Señor, para atrás y saber de que estamos aquí por tu gracia y misericordia, Señor, porque tú nos has sacado del lodo, del estiércol, Señor, en el que hemos estado, y tu amor, Señor, tu perdón a través de Jesús ha sido real en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, por todo lo que tú eres con nosotros, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo de alabarte, de cantarte, de escuchar tu palabra, Señor, y que te pido que nuestros corazones puedan abrirse en humildad y que nos hables, Señor, que nos hables a través de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Danos un buen tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primero quiero que veamos por definición, ¿verdad?, ¿qué es la culpa? Así que la culpa es la responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se le atribuye a una persona. Es decir, cuando decimos yo soy culpable de esto, o decimos, ¿verdad?, que otra persona es culpable de alguna acción. La culpa es el resultado de haber violado una norma, de haber violado una ley. Cuando cruzamos una línea espiritual, cuando cruzamos una línea legal, una línea moral, somos culpables cuando cruzamos esa línea. Y esto es así, creamos, sepamos, pensemos que no la hemos cruzado. O sea, somos culpables cuando ya la cruzamos, aunque no nos demos cuenta. Por lo tanto, y quiero que lo escriban ahí, la culpa es un estado o una condición, no es un sentimiento en sí, lo que es la culpa. La culpa es un estado o una condición, no un sentimiento. De acuerdo a la Biblia, todos somos culpables delante de Dios. Nadie se salva de eso. Todos somos culpables delante de Dios. Podemos ver en Romanos 3:10 que dice, así lo dice la Escritura, no hay un solo inocente. Así lo dice la Escritura, no hay un solo inocente. Si no hay un solo inocente, todos somos culpables. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos somos culpables por el pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos dice que todos somos culpables. ¿Y qué pasa por esa culpa que tenemos? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en esos versos podemos ver de que el hecho de que una persona no se sienta culpable, no sepa que es culpable, eso no afecta su condición de culpa, en este caso espiritual. Y si lo llevamos a otras cosas, igual. Aunque yo no sepa que legalmente estoy siendo culpable de algo o moralmente estoy siendo culpable de algo, yo soy culpable. O soy o no soy culpable. Entonces, muchas personas pueden no pensar, no creer, no querer ser culpables de esto que dice, que podemos leer en Romanos. Pero eso no cambia nuestro estado realmente de culpa, lo que dice estos versos. También la culpa es una señal de alerta, que es eso que sale de nosotros. Eso que sale de nosotros cuando reconocemos nuestras acciones, cuando reconocemos que podemos haber herido a otras personas,
cuando reconocemos que desobedecimos, que rompimos, ¿verdad?, esas leyes, esas normas o incluso nuestros valores, cuando sabemos que los rompimos. Y claro, la Biblia, cuando sabemos que hemos roto, ¿verdad?, la norma de Dios, las leyes de Dios, lo que Dios quiere para nuestra vida, somos culpables. Y también es eso que nos alerta, por eso es una señal de alerta, es eso que soy culpable, cuando reconocemos lo que hemos roto. Pero también quiero mencionarles algo que no es la culpa. La culpa no es tener vergüenza. La culpa no es estar avergonzado por algo que pasó, ¿verdad? Y muchas veces juntamos estas palabras, tanto, ¿verdad?, en conversación o en nuestra mente, las juntamos tanto que podemos verlas como un sinónimo. Lo confundimos como un sinónimo, pero realmente eso diluye el significado de la una y la otra cuando las ponemos tan cerca. Quiero que consideren un par de diferencias entre la culpa y la vergüenza. La culpa se trata de la convicción de lo que hiciste mal, de la convicción de tu pecado, de mi pecado. Es decir, wow, yo hice eso que no tenía que hacer. Y yo soy culpable y asumo, es cuando yo asumo esa responsabilidad de eso que me di cuenta que no tenía que hacer. La vergüenza, por la otra parte, se trata más de la condenación de ese pecado. Y aquí yo me condeno y la vergüenza en sí no nos lleva a un cambio, ¿verdad? Y por eso es que podemos, ¿verdad?, y me incluyo ahí, pasar años con un pecado sintiendo vergüenza, pero no cambiando, porque no estoy asumiendo mi responsabilidad, no estoy aceptando, entendiendo, viendo la culpa que yo tengo a raíz de ese pecado. La culpa, otra diferencia es, la culpa es más sobre la confesión de tu pecado, es, ¿verdad?, asumir esa responsabilidad y confesarlo. La vergüenza se enfoca más en a quién culpar, quién es el culpable de este pecado. Y en última instancia, la vergüenza puede hacernos pensar que Dios no nos ama. Puede hacernos, nos hace cuestionarnos, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios no me ama? Y el hecho de ser culpables, ¿verdad?, como los estamos separando, el hecho de ser culpables, eso no tiene por qué alejarnos de Dios, ¿verdad? Por eso es que la culpa es genuina, no debe alejarnos de Dios, pero la vergüenza nos hace cuestionar si Dios nos ama, si Dios no nos ama por lo que yo estoy haciendo, por lo que yo hice en el pasado. Entonces, esto nos, ¿verdad?, esta mezcla de estos conceptos es lo que yo quiero que podamos separar, que podamos verlo cada uno como lo que realmente es, asumir nuestro pecado, reconocer nuestro pecado, y esa culpa genuina te hace reconocerlo y cambiar de dirección. Bueno, confesarlo inicialmente y cambiar de dirección, y la vergüenza no hace eso. Un término que me gustó mucho y quiero que lo veamos hoy y lo vamos a desarrollar en el transcurso del mensaje es la falsa culpa. Esa culpa que no es real. Eso que ahí es eso que sentimos. Una culpa falsa. Pensamos que somos falsos, que somos culpables cuando realmente no somos culpables. Como ya vimos, ¿verdad?, la culpa es la consecuencia de nuestras malas acciones, de nuestro pecado. Pero la falsa culpa, esa proviene del engaño. Ese es un engaño, porque estamos creyendo que somos culpables cuando realmente no lo somos. Y quiero que lo anoten ahí. Esta falsa culpa es un obstáculo para vivir una vida plena en Cristo. Cuando nosotros estamos siendo engañados por la falsa culpa, es un obstáculo para vivir una vida plena en Cristo. No nos deja vivir en Cristo como Él quiere que vivamos. Esta falsa culpa puede venir de acusaciones de Satanás. En Apocalipsis 12, no lo vamos a leer entero ahí, pero en Apocalipsis 12 se menciona a Satanás como ese acusador día y noche, como él te está acusando en todo momento. También esa falsa culpa, aparte de venir de Satanás, puede venir de nuestra mala interpretación del perdón de Dios, de no entender lo que es cuán profundo, cuán ancho es el perdón de Dios y la libertad que podemos vivir en Cristo. Y aun cuando nos arrepentimos de algo que hemos hecho y buscamos ese perdón genuinamente, Satanás se encarga y como que se empeña
en seguirnos, atacándonos, acusándonos por nuestros pecados. Y eso hace que estemos viviendo, ¿verdad?, años pensando que somos culpables de algo, que Satanás nos sigue encima, dándonos y dándonos y dándonos y dándonos. Con frecuencia, ¿verdad? Eso hace que nosotros vivamos avergonzados, que nosotros vivamos hundidos, ¿verdad? Y como les decía al inicio, la vergüenza hace que cuestionemos si Dios me ama, cuestionemos si Dios me puede perdonar eso que yo hice en aquel momento. Y lo peor de todo esto es que la falsa culpa nos impide realmente tener una relación cercana con Dios, porque no nos sentimos dignos de. Sentimos que yo no puedo venir a una iglesia, sentimos que yo no puedo leer la Biblia o no sé, ¿verdad? Hacer algo que asociamos con Dios porque no. Yo hice esa cosa, yo hice ese pecado, yo le dije esto a esa persona. Entonces nos impide realmente tener una relación con Cristo. ¿Y ustedes creen que es casualidad, verdad, que esto sea un ataque tan constante de Satanás? Realmente que no. No es una casualidad. O sea, es un mensaje, un ataque que nos lleva tan lejos de Cristo, ¿verdad? Porque nos vemos, Él no me ama o Él no me puede perdonar eso. Ojo, y esto, siendo creyente, teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, esto puede ser una realidad en nuestra vida, este ataque, ¿verdad? Y cargar esta vergüenza, ¿verdad? Que Satanás nos está acusando y acusando y acusando, y creernos que Dios no nos ama suficiente o no nos perdona todo lo que hemos hecho. Y buscamos cómo llenarlo, buscamos, como estamos siendo atacados y como no nos vemos dignos, no nos vemos que merecemos, ¿verdad? No lo merecemos, pero no hay forma de cómo alcanzar ese perdón, no hay forma cómo alcanzar ese amor cuando estamos hundidos en esta falsa culpa, en este engaño, en esta vergüenza, que lo queremos llenar con todas las cosas buenas que podemos hacer. Porque tenemos que trabajar y esforzarnos para, como si tuviéramos una balanza, ¿verdad? Para que el lado de las cosas buenas pese más. No necesariamente lo hacemos solo para alcanzar la salvación. Si ya somos salvos y yo me muero y voy a ir al cielo, puedo estar viviendo en esto y estoy haciendo esas cosas buenas para que mi lado de la balanza de cosas buenas pese más. Lo cierto es que nuestras obras, lo sabemos, son insignificantes. No nos van a hacer ganar el amor de Dios, no nos van a hacer ganar el favor de Dios. Y no podemos hacer suficientes, no podríamos nunca hacer suficientes cosas buenas para que Dios nos ame y nos perdone. Él lo hizo todo, no tenemos que hacerlo nosotros. Lo podemos ver en Efesios 2, 8, 9, que dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Por qué los salvó? Por su gracia, no por lo que nosotros hicimos. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie puede jactarse de ser salvo. Entendemos que el único remedio, la única solución real, definitiva, por decirlo así, para nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, es el sacrificio de Jesús. Pero cuando nosotros nos enfocamos en subir ese lado de la balanza, es como decir: el sacrificio de Jesús no es suficiente. Yo tengo que hacer más cosas para eso. Y desviamos, ¿verdad? Porque confundimos de que, bueno, entonces no hay que hacer cosas buenas. No, eso no es lo que estamos hablando. Pero vamos a seguir leyendo el siguiente pasaje, que es donde vemos esta respuesta, Efesios 2:10. Y es que las buenas obras fluyen, ¿verdad? Nosotros hacemos las buenas obras porque Dios las preparó antes, no al revés. Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces esas obras buenas que Dios preparó de antemano van a salir, van a ser hechas, ¿verdad?, por nosotros, porque Él ya las preparó. No tienes que estar
esforzándote, por decirlo así, por qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Eso ya está escrito. Todo lo que todos nosotros aquí vamos a hacer bueno para la gloria de Dios ya está escrito. Claro, nosotros no lo sabemos, pero ya eso está ahí. Ese siguiente verso, en Primera de Juan, es un libro muy útil con respecto a muchas cosas, pero en lo que estamos hablando hoy de la falsa culpa, y quiero que lo leamos, los primeros dos versos de Primera de Juan 2, 1 y 2, y dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Quién? Jesucristo. El que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces está claro que vamos a seguir pecando. Porque ahí lo dice. Les escribo todas estas cosas, y podríamos leer todo lo que estaba ahí en Juan, para que no pequen. Pero si alguno peca, ahí está Jesucristo, que es nuestro abogado. Entonces está claro que vamos a seguir pecando porque somos pecadores, ¿verdad? No importa, somos pecadores siendo salvos y no siendo salvos. Eso no cambia. Lo que cambia es que ahí sí, nuestro estado de culpa, nuestra condición de culpa, sí cambió por lo que Jesucristo hizo. Entonces, como vamos a seguir pecando, ¿verdad? Sí hay una responsabilidad, sí hay una culpa por nuestro pecado, pero como les comentaba ahora, nuestro estado general, a la luz de la eternidad, yo ya no soy culpable, yo ya estoy limpio. Entonces no necesitamos vivir en culpa. ¿Y qué es lo que pasa? Que como cristianos vivimos en un estado de culpa, como que soy culpable y avergonzado de todo, y viéndonos no dignos del amor, o que no es suficiente el amor de Dios para que me perdone a mí y las cosas que yo he hecho en mi vida. Pero ese verso, o ese par de versos, nos deja claro cómo es Él el que va a interceder por nosotros, el que lo hizo en la cruz y el que va a interceder si pecamos. Y claro que lo vamos a hacer. Hebreos 4:14 al 16 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Yo no sé si ustedes alguna vez se han aferrado a algo, o sea, literalmente, físicamente, ¿verdad? Yo creo que yo tampoco en sí, pero he visto videos de gente literalmente aferrándose con toda su vida de un árbol porque si no se lo lleva una inundación o no sé, ¿verdad? O un viento. O sea, pero cuando leí esa parte es como, wow, yo tengo que hacer eso con lo que creemos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que creemos? Que Jesús vino al mundo a morir por nosotros y pagó nuestros pecados. Y Él quiere que vivamos una vida plena, abundante, en libertad, en gracia, en Él. O sea, yo tengo que aferrarme a eso y a tantas otras verdades, pero pensando en eso, ¿verdad? Por lo tanto, ya tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. La diferencia es, sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Entonces, cuando pecamos, nosotros podemos acudir a Cristo, podemos ir a Cristo y recordar que Él ya nos ha perdonado, Él ya nos perdonó. Así que esa culpa, a causa de nuestro pecado, no tiene que permanecer ahí siempre. No tiene que ser lo que dirija nuestra vida, lo que rige nuestra vida, estar en un estado constante de culpa y de vergüenza. Podemos ir a Él y vamos a recibir misericordia y gracia y nos ayudará cuando más lo necesitemos. Entonces, cuando nos sintamos atormentados y sea nuestra vida este estado de falsa culpa, podemos recordar la verdad del Evangelio, que es lo que les acabo de decir. La verdad del Evangelio es lo que Él hizo por nosotros, por todos, y vivir eso, que sea real en nuestra vida, aferrarnos a eso que creemos. Porque el problema es que muchas veces dejamos el Evangelio solo como la parte del sacrificio de Jesús, solo como un pedazo. Pero Él también quiere una vida
rica, abundante, plena en Él, ¿verdad? Y como les decía, libre en gracia, buscando gracia y misericordia en su trono, que es el que dice, lo que dice el verso 16. Entonces no cortemos, voy a usar la palabra cortemos, no cortemos el evangelio completo. Y aferrémonos a eso que creemos, aferrémonos a que sea real en nuestra vida. Y hacernos creer que no tenemos acceso a esto, como les decía hace un rato, no es casualidad. Es una estrategia de Satanás. Él quiere hacerte creer que no, que Dios no te va a perdonar, que Dios no te va a amar si haces o si hiciste eso. Él quiere hacerte creer eso. Pero confiadamente, ¿verdad? Porque el verso 16 dice, así que acerquémonos con toda confianza, confiadamente, significa que podemos venir constantemente, significa que podemos venir sin reserva, que podemos venir libremente, que podemos venir sin palabras elegantes, que podemos venir con confianza. No importa qué hayas hecho, no importa qué hiciste, Él ya lo pagó. Eso ya está perdonado. Podemos ir con confianza, constante, sin reserva, libre, sin religiosidad, sin palabras elegantes, con confianza a Él, a su trono. ¿Y qué dice ese trono? ¿Verdad? Ese trono donde no obtendremos lo que realmente merecemos. ¿Qué sería lo que realmente merecemos a causa de nuestro pecado? Lo leímos al inicio. Castigo, separación, condenación. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos en su trono? Misericordia. Y además de eso, obtenemos lo que no merecemos. ¿Qué es lo que no merecemos? Su amor, su fidelidad, su perdón eterno. Y ahí obtenemos la gracia. Ese es el trono de la gracia de Dios. Y hay muchas cosas que en nuestra vida no hacemos o no decimos, ¿verdad? Aunque Dios pone esas oportunidades ahí para todos, porque estamos viviendo en un estado de vergüenza, en un estado de falsa culpa. Y eso nos detiene. Por eso les decía que nos detiene, es un obstáculo para vivir una vida plena en Cristo. Las cosas que como hijos de Dios podríamos llegar a hacer para la gloria de Dios serían, no sé, multiplicarlo por cuánto si dejáramos, ¿verdad?, ese estado en el que vivimos muchas veces por muchos años o por muchos pecados, serían mucho más grandes, ¿verdad? Y al final, que para su gloria, no para la nuestra, pero sí somos detenidos por estas cosas, sí nos detienen, nos frenan de los planes grandes y hermosos y maravillosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces no permitas, y está ahí, quiero que lo escribas, no permitas que la culpa de tu pasado, que la falsa culpa, paralice tu futuro. No permitas que la culpa de tu pasado paralice tu futuro. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo vivo esta vida que Dios quiere que realmente viva? Que es abundante, libre en Jesús, porque hemos sido redimidos, porque hemos sido perdonados de todo pecado, y donde esa culpa no tiene que permanecer en mí, no tengo que andarla, ¿verdad?, cargando ahí en mis hombros, porque Él ya la cargó. Toda esa culpa y toda esa vergüenza, Él ya la cargó. ¿Cómo yo vivo esta vida? Bueno, cuando vivimos las verdades que Dios nos dejó en su palabra. Y hoy vamos a ver 3, porque podríamos ver no sé cuántas, pero hoy vamos a ver 3. ¿Y saben por qué esa palabra es tan importante? Y la van a ver ahí más adelante, que la puse en grande. Porque cuando vivimos abrumados y cargados y dominados por esta vergüenza y por esta condenación, por esta falsa culpa de nuestros pecados, ¿verdad? Y vivimos acusados, estamos creyendo las mentiras de Satanás. Entonces por eso es que solo lo vamos a romper con las verdades de Dios, ¿verdad? No con otras cosas, que muchas veces lo vimos ahora, tratamos de llenarlas con las cosas buenas que podemos hacer para subir nuestra balanza, nuestro lado de la balanza de las cosas buenas. Entonces no vivamos creyendo las mentiras de Satanás. Y yo sé que se dice de palabra fácil y en el campo de batalla, porque estamos en una guerra espiritual,
no es tan fácil, pero en Cristo y con Cristo sí es posible. Entonces no vivamos creyendo esas mentiras, porque Jesús nos perdonó. Jesús nos libró de la culpa y de la vergüenza de todo pecado. Él ya lo hizo. Nosotros no tenemos que hacerlo. No podríamos tampoco. No podríamos perdonarnos los pecados y liberarnos de esa culpa y de esa vergüenza, pero Él ya lo hizo en la cruz. Entonces la primera verdad que vamos a ver hoy es: el perdón de Dios es absoluto y es eterno. Y quiero que lo escribas ahí. El perdón de Dios es absoluto y eterno. Vamos a leer Salmo 103 y dice, del verso 8 al verso 12: el Señor es compasivo y misericordioso. Él es paciente y abunda en fiel amor. No acusará para siempre, ni nos guarda rencor todo el tiempo. No nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados, ni nos trata conforme a nuestras maldades. ¿Verdad? Lo que hablamos, el trono de la gracia. El fiel amor que Dios les tiene a los que lo respetan es tan inmenso como el cielo sobre la tierra. Su amor es tan inmenso como el cielo sobre la tierra. Su amor por ti. Verso 12. Dios se ha llevado nuestros pecados tan lejos de nosotros, pero tan lejos como están el oriente y el occidente. Y está este otro pasaje que no recuerdo ahora mismo la cita, de que Él tira los pecados al fondo del mar y se da la vuelta. Tan lejos están nuestros pecados que Él ¿cómo dice? Se ha llevado nuestros pecados tan lejos como el oriente del occidente, el este del oeste, o sea, lo más separado que puede estar. Y tan grande es su amor como el cielo sobre la tierra, o sea, infinito, infinito, su amor es infinito por nosotros. Entonces el primer paso para nosotros realmente liberarnos de la culpa es aprender y, como les decía, aferrarnos, ¿verdad? Aferrarnos, abrazar que el perdón de Dios es absoluto, es eterno, es perfecto y no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Como dice el Salmo 103, 12, nos recuerda de que Dios quita nuestros pecados, se lleva nuestros pecados, tan lejos como el este del oeste, tan lejos como está en el oriente del occidente. Entonces, aceptar el perdón de Dios es aceptar, creer, recibir y vivir en Él. Por eso les decía que no es solo al momento de recibir a Jesucristo, sino es una vida después de eso. Día a día vivir, creer, aferrarnos a su perdón. Eso es lo que nos va a permitir dejar atrás la culpa, la vergüenza, las cosas que van a pasar, porque como vimos, vamos a seguir pecando en nuestro cuerpo. Pero yo ya he sido perdonado. Entonces reconozcamos que Dios nos ha perdonado y que no debemos seguir cargando con esa culpa, porque Él ya lo hizo. Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Y me gusta ahí que dice ya no hay. No dice ya no habrá, ya no, o no sé, ¿verdad? Puede ser que no haya. No, dice ya no hay. O sea, ahí ya no hay otra opción. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace la falsa culpa? ¿Qué es lo que hace la vergüenza en nuestra vida? Nos condena. Nos condenamos a nosotros mismos o somos condenados. Pero cuando Dios nos perdona, la otra parte es que cuando Dios nos perdona, Él no retiene el pecado contra nosotros. Él lo botó, lo llevó a la profundidad del mar, lo alejó, tanto como está el este del oeste. Entonces, si Él no lo retiene, ¿por qué vamos a nosotros retenerlo? ¿Por qué vamos a nosotros vivir como si nuestro pecado nos define? Dios no nos define por nuestro pecado. Si lo hiciera, pobre de nosotros, pero gracias a Dios que no lo hizo así, ¿verdad? Pero tu pecado no te define. Y eso es lo que hace el engaño de Satanás, creer que sí somos definidos por nuestro pecado. Una segunda verdad es que la restauración, y la reconciliación dada en Jesús. Una segunda verdad
la restauración que hay y la reconciliación dada en Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, y lo pone ahí en, no sé por qué no lo pone en grande, pero lo pone en exclamación. Una nueva vida ha comenzado. Y lastimosamente muchas veces no nos creemos eso. Pero aquí lo dice, lo estamos leyendo. Esto significa lo que Jesús hizo. Y la verdad de lo que somos ahora delante, ¿verdad?, a los ojos de Dios. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y como les hablaba ahora, esta falsa culpa, esta vergüenza, o esa culpa pasada, vieja, nos lleva a vernos como que somos otras personas, como que somos definidos por ese pecado o por esos pecados. Y nos creemos las mentiras de Satanás, no creyendo lo que ahora somos en Cristo. ¿Qué somos ahora? Lo que acabamos de leer, una nueva vida, una nueva persona. Somos una nueva persona creada en Cristo con una nueva vida que en ese momento comenzó. Pero, ¿qué es lo que es una cosa bien común que pasa? Que aún en ese momento, y sí, es verdad, va a haber un proceso, pero Jesús en tu vida crea algo nuevo, cambia, transforma. Y sí, quiero decir, hay un proceso de, ¿verdad?, de aprender, de creer, porque muchas cosas, aunque confiamos en Cristo, son difíciles de entender, de creer las que es real y posible en nuestra vida. Pero hay esperanza en Él, es lo que dice este verso. Hay esperanza de una vida diferente, de una nueva vida, de ser una nueva persona, no definida por lo que antes mi pecado era. Porque de nuevo, a los ojos de Dios, a la eternidad, somos nuevos, somos limpios, ¿verdad? Y podemos ver cómo este verso nos asegura de que somos nuevas criaturas. Igual como lo veíamos en el otro verso, me gusta que al inicio dice, esto significa, ¿verdad? No dice tal vez puede ser que todos los que pertenecen, no, no hay opción, eso es así, sí o sí. Esto significa, ¿verdad? Jesús ya lo hizo en la cruz, Jesús ya nos hizo nuevos, Él ya lo demostró en la cruz, todo lo que había que perdonar. Él cargó todo eso. Dejemos el pasado atrás, ¿verdad? Porque Dios nos ofrece una segunda oportunidad, una nueva oportunidad, una nueva vida, una nueva criatura creada para traer gloria a Él, para esas buenas obras que leíamos en Efesios, que Él ya preparó, y para tantas otras cosas. Entonces, que la culpa no defina quiénes somos en Cristo, porque somos algo mejor, somos su nueva creación. Vivamos como que realmente hemos sido restaurados, porque eso fue lo que Él hizo. Una tercera verdad es: vive en la gracia y la libertad en Cristo. Vive en la gracia y la libertad en Cristo. Gálatas 5:1 dice: ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Y esta es una pregunta y la van a contestar leyendo ahí. ¿Por qué somos libres? ¿Qué dice ahí? Porque Cristo nos liberó. Ahora somos libres porque Cristo nos liberó. No nos vamos a liberar nosotros. Esa no es nuestra responsabilidad. Él nos liberó. Él ya lo hizo. Y algo bien interesante es que Pablo no dice vivan en libertad. Y podemos ver cómo hace un énfasis. Dice vivan en la libertad, ¿verdad? Y me hace recordar y pensar en momentos en que uno dice que está comparando, no sé, tal vez lugares, y uno hace ese énfasis. Por ejemplo, es como que a mí me gusta este restaurante de pollo y a esta persona le gusta este restaurante de pollo. Y yo le digo, este es el restaurante de pollo, ¿verdad? Algo así como cuando hacemos un énfasis con un lugar, con algo. Pablo nos está diciendo,
Manténganse firmes en la libertad. Y un problema es que hoy en día muchas personas agarran el término de la libertad y lo transforman en libertinaje, ¿verdad? Piensan que libertad, o sea, también unen los dos términos. Y consideran que libertad pues es como hacer lo que quieren, ¿verdad? Y nunca negarse a nada de lo que su cuerpo les pide. Y esa no es la libertad, esa es una falsa libertad. O sea, esa libertad es un engaño. La libertad de la que estamos hablando aquí es nuestra libertad del martirio. Voy a utilizar la palabra martirio de pensar que yo tengo que ganarme el favor de Dios. Porque Él ya me dio ese regalo a través de Jesús. Yo no tengo que estar pensando en eso. Yo estaría atado pensando en que tengo que ganarme mi camino. No ganarme, ¿verdad? Buscarme el camino hacia Dios. Y lo hablábamos en otra serie de la religión y Dios. La religión es todo lo que nosotros podemos hacer para llegar a Dios. Pero el cristianismo es lo que Dios hizo a través de Jesús para alcanzarnos a nosotros. Esa libertad es libertad del pecado, es libertad de la culpa, libertad de la condenación, libertad del castigo, porque ya no vamos a ser condenados, y libertad de la dominancia del pecado. Esa libertad que nos da Cristo nos quita todas estas cosas. Entonces, ¿por qué bueno, por el engaño, ¿verdad? Pero ¿por qué nos enfocamos en vivir y como que quisiéramos cargar, ¿verdad? Esta culpa y esta vergüenza, ¿verdad? Y al final es porque somos engañados. Pero esta es la verdadera libertad que estamos leyendo aquí en este pasaje, en este verso. Ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Él nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Muchas veces esta carga, esta culpa, esta falsa culpa, se debe a que nunca nos vemos como suficientemente buenos. Y déjenme decirles, nunca vamos a ser suficientemente buenos. Ya lo vimos con las obras. Sin embargo, este pasaje nos llama a mantenernos firmes en la libertad y a no volver a ser esclavos de una mentalidad legalista, de una mentalidad de hacer. Entonces recuerda, somos todos amados. Tú eres amado, yo soy amado. Somos perdonados. Tú eres perdonado, yo soy perdonado. Y vivamos en eso, vivamos en esa gracia, vivamos en esa libertad y dejemos de un lado esa autocondenación y confiemos en Dios. Realmente la gracia nos libera de esa presión de tener que actuar perfectamente. Cuando entendemos lo que es la gracia de Dios, lo voy a repetir, nos libera de la presión de actuar perfectamente. ¿Quiere decir que hay que vivir en libertinaje? No. ¿Verdad? Ya está ese otro pasaje de Pablo de que entonces vamos a hacer lo que querramos. No, no estamos hablando de eso. Pero podemos vivir en esa presión de tener que actuar perfectamente y no por querer dar un buen testimonio. O vivimos engañados creo que es por dar un buen testimonio, pero realmente porque no estoy entendiendo la gracia. No estoy viviendo en esa libertad y en ese perdón eterno y perfecto y absoluto. Entonces esa autocondenación y toda esta presión solo nos aleja de Dios, solo nos impide tener una relación cercana y perfecta, bueno, no perfecta, pero más diría real con Dios y con Jesús. Así que un reto para nosotros, para todos nosotros hoy, y lo puedes anotar ahí, no vivamos atados a la culpa y a la vergüenza. No vivamos atados a eso, porque eso es lo que va a hacer, atarnos. Me lo imagino como, ¿cómo se llaman las cosas de los barcos? Como un ancla, casi, o sea, de que nos detenga, pues, o sea, no nos deja avanzar, no nos va a dejar vivir plenamente en lo que Cristo tiene para nosotros. Entonces, no vivamos atados a la culpa. En lugar de eso, como vimos en nuestros puntos, recordemos que Dios nos ofrece perdón, restauración, libertad
no en cualquier cosa, en Cristo. Y cuando vivimos otras cosas, estamos diciendo, eso no es suficiente. Entonces reflexionemos sobre esa abundancia o sobreabundancia de gracia de Dios. Y por último, aceptemos que en Cristo somos nuevas criaturas. Y vivamos esa realidad. Y es un reto porque vivimos muchas veces algo diferente. Pero eso es lo que Dios quiere, que no vivamos atados a la culpa. Así que tómate un momento hoy, algún momento de poder meditar en esto. Y que Dios tenga gracia y misericordia de nosotros de que podamos realmente vivir esto, esa libertad y esa gracia que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y que no somos nosotros quien tenemos que cargar con todas estas cosas, sino que Él ya lo hizo en la cruz. Así que oremos para continuar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Gracias por lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, Señor, en la cruz. Gracias porque Él murió para pagar todos nuestros pecados, Señor, porque fue tu regalo para nosotros, Señor. No porque lo mereciéramos, Señor, sino porque tú nos diste más bien todo lo que no merecíamos. Nos amaste, fuiste fiel, nos perdonaste. Y yo te pido que podamos entender esto, Señor, podamos hacerlo real en nuestra vida, podamos aferrarnos a lo que creemos, como decía el pasaje, y vivir esa vida plena, Señor, abundante, creyéndote y confiándote, Señor, aprendiendo de ti, porque no vamos a terminar de aprender de ti cada día, Padre, y que al final, Señor, te pido que todo lo que hagamos, no importa con quién, a dónde, cuándo, cómo, pero que todo lo que hagamos traiga gloria y honra a tu nombre, Señor. Que nuestra vida te refleje, que nuestra vida refleje tu amor a otras personas, Señor, a través de un servicio, a través de escuchar, a través de hablar, de animar, de cualquier cosa que hagamos, Señor. Gracias por el tiempo que podemos pasar juntos, Señor, y te pido que podamos seguir disfrutando de este tiempo y de la compañía de todos aquí juntos, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.